Estimados productores y técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestra segunda videoconferencia. El día de hoy estaremos hablando sobre especies de bambú, usos y aprovechamientos del bambú. Esperamos contar con la atención de cada uno de ustedes. Al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas que nos permite intercambiar algunas sugerencias, preguntas o experiencias que tengamos los productores desde nuestras fincas. Adelante, compañero, lo escuchamos. Muy buenas tardes, estimados productores, técnicos que nos escuchan de las diferentes regiones. Mi nombre es Jack Tapia, trabajo como investigador en el Centro de Desarrollo Tecnológico Campo Azules en la cuarta región Mazatepe del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. Y en mi caso, pues yo estoy trabajando en la parte del... Trabajamos con el proyecto Bambú en coordinación con la misión Taiwán y actualmente pues estamos dándole seguimiento al Banco Germoplasma y al área de vivero. El día de hoy pues vamos a compartir dos presentaciones, una sobre las especies de bambú y otra sobre uso y aprovechamiento de este cultivo, en qué lo podemos aprovechar y qué valor agregado le podríamos dar. En el Centro de Desarrollo Tecnológico Campo Azules nosotros contamos con un banco germoplasma donde tenemos 18 especies, de las cuales pues la mayoría las podemos utilizar en lo que es elaboración de artesanía, construcción de viviendas y elaboración de muebles también y camas. Nosotros pues el día de hoy aquí vamos a ver las diferentes especies. Decimos especies y no variedades, como en el caso de los otros cultivos. Los otros cultivos, en el caso de los frutales, nosotros le decimos variedades, pero en el caso del bambú son especies porque hay diferentes especies que inician con sus mismos nombres científicos. Aquí no hay nombres comunes también. Tenemos algunos que los conocemos, muchos productores tienen del bambú vulgaris, que es el bambú amarillo, que es el común, pero también existen otras especies que la mayoría son de color verde, y en este caso pues todas tienen su nombre, pero es nombre científico. La imagen que estamos observando se llama Bambusa longiculata. Esta especie pues nosotros la introducimos aquí en el centro procedente del Rama, y esta especie pues nosotros la podemos utilizar para lo que es construcción de muebles, artesanía. En otros países le hacen uso de la parte de lo que es el follaje o lo que es la propia pulpa también, que le decimos nosotros el bambú, la podemos utilizar para la elaboración de papel. Y en el caso de países tal vez un poco más desarrollados como Taiwán, como China, pues elaboran también licor. Y dentro de los usos, pues vamos a mencionar algunas otras utilidades, nosotros de las que tiene uso de esta bondad el bambú. Esta otra especie se llama bambú soldami, es de uso comestible también, pero también tiene su uso para lo que es la parte de artesanía. En muchos casos también nosotros la podemos utilizar aquí para cosas artesanales como construcción de gallinero, podemos construir algunos biombos para divisiones, camastros. Son utilidades que nosotros le podemos dar. En el caso del follaje se puede dar de alimentación al ganado como complemento de la alimentación. El ganado se come bien el follaje, la oveja peligüey y los cabros se comen también, digamos, lo que es la parte del follaje del bambú. Y nosotros en última instancia también lo podemos aprovechar como un medio de combustible. Ya seco el bambú, pues lo podemos utilizar como leña. En vez de ir a despalar un bosque, pues ahí tenemos el bambú como una alternativa para la leña, cuando no tengamos ese recurso en nuestra finca. Esta especie se llama Guadua aculeata, pero también tenemos otra especie que se llama Guadua angustifolia, que tal vez muchos la conocen. La característica de él es ese anillado blanco que presenta, y también ella tiene la característica de presentar una proliferación de muchas espinas en el follaje. Entonces, en este caso, esta especie también en países como Colombia
Argentina, México, lo utilizan para construcción de vivienda porque sus anillos son bastante cortos y le dicen el acero natural. Esta especie pues tiene muchas bondades para lo que es la construcción de vivienda. Claro que hay que hacerle un tratamiento de curado de la vara y se tienen que cosechar en una etapa de que tenga su madurez de cosecha. Como cualquier árbol, hay que considerar también la fase lunar para la cosecha, porque también el bambú le puede entrar polillas si nosotros no tomamos toda esta medida y esas condiciones agroclimáticas. Por lo general el bambú se cosecha en época de verano, no en época de invierno, para así nosotros poder almacenar y ese material poderlo trabajar en época que no esté lloviendo. Otra especie que nosotros contamos aquí en el centro se llama bambusa dolichoclada. Como pueden observar, esta especie tiene una alta proliferación de varetas. Ahí esa macoya, solo esa macoya puede andar alcanzando entre las 150 a 200 varetas. Muy buena, puede ser utilizada para lo que es la erosión, evitar la erosión de suelo. En suelos, digamos, donde hay muchos problemas de erosión, podemos establecer esta especie para retención de suelo. También podemos utilizarla por la múltiple producción de vareta, pues en zonas donde nosotros podamos tener un mayor aprovechamiento. Esta vara es bastante sólida, se utiliza también como travesaño en los camastros de cama y muy utilizada también para la parte de artesanía. Es un bambú bastante sólido. Las varas pueden alcanzar altura entre 10 a 15 metros de altura. El follaje también podemos aprovecharlo, la biomasa, para lo que es la producción en la alimentación de las especies menores y mayores. Y también, si observan ustedes la parte del suelo, hay bastante follaje. Nosotros como para recuperación de suelo puede ser excelente como para la elaboración de abonera orgánica y otros productos que nosotros podamos elaborar a partir de él. Tenemos esta otra especie, este bambusa vulgari verde, es igual que el amarillo, bambusa vulgari amarillo. El amarillo es bambusa vulgari striata, este es verde. Entonces, la característica de él es que es un bambú que no te forma un macollamiento bastante excesivo, pero son varas sólidas. Mucho se utiliza para la construcción de artesanía, también mucho en las fiestas patronales lo utilizan para la construcción de ramada, pero también nosotros la podemos utilizar en otro tipo de construcción. También se puede utilizar para la parte de elaborar como protección en ventanas. Se utilizan este tipo de bambú para sacar, digamos, material y elaboración de cortina, elaboración de cortina. Se puede utilizar en la zona de Catarina, los artesanos lo utilizan mucho este bambú, pero también a muchos artesanos, pues en lo que es artesanía, la elaboración de canastos rústicos, también lo emplean porque la fibra pues es bastante suave. Entonces eso le permite que sea mejor manejable. Otra característica en el caso de este bambú, casi la mayoría que hemos observado que les he presentado son de color verde. La característica de estas especies es que la fibra es amarga, entonces menos apetecible por el ataque de polilla, de gorgojo o de plagas de la madera. En el caso de él, pues, si muchos han observado tal vez que el amarillo es muy apetecido, es porque la fibra es más dulce. Y la fibra de esta especie es un poco más amarga. Entonces eso hace que sea menos apetecida por este tipo de plagas de almacén en la madera. Tenemos esta especie que se llama bambusa múltiple. Esta es una especie de carácter ornamental. Tiene esa capacidad de brotamiento, son unas varas bastante lisas. El follaje está casi en la parte media, la parte apical. Y también este bambú es utilizado mucho para la elaboración de artesanía, para flauta y otros instrumentos musicales. Esta especie pues también tiene una característica de que su reproducción es bastante delicada
el momento de reproducirla, entonces hay que tener mucho cuidado en la parte reproductiva también. Tenemos Filostachi nigra. Este bambú fue una introducción que se trajo aquí al centro procedente de Guatemala. Cuando inició el proyecto bambú, se introdujeron 6 especies, esta fue una de ellas, y esta es una de las especies que también su forma de reproducción es bastante lenta. El prendimiento es lento también, y eso hace que sea una especie bastante delicada en la manipulación y el manejo. Ya establecida, pues ella no hay problema. Como pueden observar, tiene un macollamiento bastante excelente, anda de 30 a 50 varetas por macolla. Se utiliza mucho para lo que es la muebles, construcción de muebles y artesanía. Igual que la otra especie, pues también aquí los marcos de siembra pueden andar entre 6 a 8 metros para establecer esta especie. Mucho influye también la altura sobre el nivel del mar. Entre mayor altura, pues el bambú se desarrolla un poco mejor también, aunque se desarrolla casi en toda la parte, hasta máximo hasta los 30, 50 metros sobre el nivel del mar se ha encontrado alguna especie. Aquí tenemos otra especie que se llama Gigantocloa verticillata. Esta especie también es muy utilizada por la construcción de vivienda. Se utiliza mucho en la parte de arriba, como en vez de utilizar un cuartón, pues utilizamos una vara esta, una vara bastante sólida, resistente. Y en el caso del bambú, casi la mayoría entran en etapa de madurez de cosecha a los 6 años. Ahorita ya esta plantación anda por 6 años, nosotros empezamos a cosechar a los 5 años. Pero su macollamiento es excelente también. Su prendimiento es excelente y es una de las especies porque nosotros contamos aquí en el centro y está siendo utilizada pues también para este fin. Se utiliza más en lo que la parte de construcción y en la parte de elaboración de muebles también. Tenemos Gigantocloa apu. Gigantocloa apu se utiliza también en la parte de artesanía. La característica de esta especie es esta hoja que ustedes observan, se llama hoja caulinar. Esa hoja nunca la bota y predomina durante toda su etapa de desarrollo hasta la cosecha. La característica también de que tira mucho ajuate, suelta una pelusa, entonces esa causa alergia. Entonces hay que saberla manipular, pero es utilizada también en lo que es la construcción de muebles y artesanía. Algunas personas también la utilizan en lo que es la parte de construcción de viviendas. En algunos países como Guatemala, que ya tienen alguna fábrica, ellos ya están comprando este tipo de bambú para elaborar pisos, para elaborar también láminas, que son para utilizarse en cielo raso y en paredes, como cuando le decimos nosotros el machimbre. Entonces se utilizan y se elaboran ese tipo de material para también construcción de cubiertas para mesas y para piso. En otros países, pues, no sé, se hacen también, digamos, elaboran bates de bambú de otras especies. Y tenemos Dendrocalamus latiflorus, es una especie que muy prolífera en la producción de hijos. Esta especie también es una que se tiene de uso comestible, igual que el Dendrocalamus asper. Esta especie también es una especie de que su prendimiento es bastante lento y pues podemos darle una distancia de siembra de 6 a 8 metros igual, pero tiene un macollamiento bastante excelente. Ahí andan por las 40, 50 varetas. Ya esta macolla es una macolla que tiene 5 años de edad y que ya se puede empezar a cosechar. Tenemos Dendrocalamus giganteus. Esta especie fue introducida también de Guatemala y es utilizada también por lo que es la construcción de artesanía y elaboración de fibra para tejido. Es una especie también que produce abundante follaje.
excelente macollamiento y su prendimiento es muy bueno también. Y tenemos la especie que nosotros multiplicamos por 5 años con el proyecto Bambú, con la misión técnica de Taiwán, el INTA, y es el Dendrocalamus asper. De esta pues se hizo una entrega de 50,000 plantas y actualmente pues ya hay plantaciones a nivel nacional con esta especie. Acá en el centro pues contamos con un área de una manzana y esta es especialmente para utilizar para construcción de vivienda, construcción de muebles. En el caso de ella, del Dendrocalamus asper, también pues se puede utilizar la fibra para elaborar la parte de piso, se puede utilizar en construcción de puentes, para pilares de construcción y pues en la siguiente presentación vamos a ver, digamos, algunos usos que tiene también estas especies. Aquí tenemos Bambusa vulgaris guamin, esta es una especie ornamental, como pueden observar. El crecimiento de esta, si nosotros la manejamos podada, pues no crece muy alto, pero su función es para uso ornamental en las diferentes, digamos, si la queremos tener en una finca, pues para embellecimiento de la finca o en algún parque, o nosotros podemos tenerla también en nuestra vivienda, pues es una especie que tiene una alta proliferación también y un prendimiento muy excelente. En algunos casos, estas se pueden utilizar para elaboración de bastones, para patas de mesa y para elaboración de artesanía también. Acá tenemos Bambusa eduli, igual que las anteriores, pues su uso de él puede utilizarse en lo que es elaboración de artesanía, tiene alta proliferación de vareta, es un bambú bastante sólido y la característica es pues de que es una vara que tiene cierta característica de que los entrenudos en cierto modo pues tienen, no son rectos los entrenudos. Entonces, en muebles se utiliza mucho este tipo de especie. Tenemos Bambusa ventricosa, también fue introducida de Guatemala y también es de uso ornamental. Sus varas no son muy gruesas, son delgadas y tiene una alta proliferación de vareta en esta especie. Tenemos Bambusa textile, esta especie pues también nosotros la introdujimos del rama, tiene alta proliferación de vareta, son entrenudos que van de 25 a 30 centímetros y es un bambú bastante sólido, utilizado también en lo que es la parte de artesanía. Philotachus maquinoi, esta especie es una especie que nosotros le decimos que tiene un desarrollo bastante desordenado porque su multiplicación es por rizoma. Las varas pueden alcanzar un grosor, un diámetro de 2 a 4 centímetros. No son varas muy gruesas, pero sí es un material que puede ser utilizado en áreas bastante degradadas, que puede utilizarse para protección de los suelos y recuperación de suelos. Philotachus maquinoi. Bambusa tenotacha, también tenemos esta otra especie, una especie bastante rústica, se adapta bastante y la característica de él es la proliferación de espinas en cada uno de los entrenudos. Cada vara puede medir entre 12 a 20 metros de altura y muy utilizada para lo que es la construcción también, elaboración de muebles. Tenemos Guada angustifolia, que se la mencioné también con Guada culiata. La característica de son sus entrenudos que andan de los 20 a 25 centímetros. Esta vara tiene esa característica, esta sí tiene menos espinas y es una vara bastante más limpia que la anterior, que la Guada culiata. Y pues esta sería la parte de las especies. Pasaríamos con la siguiente presentación sobre los usos y aprovechamiento del cultivo del bambú.
Eh, Quisiera consultarles si están observando la presentación. Entonces, vamos a continuar con la siguiente presentación sobre uso y aprovechamiento del cultivo del bambú. Como vemos, pues en las diapositivas, ahí vemos unas lámparas, vemos unas canastas que son ya con otro tipo de tejido, otro tipo de acabado que se le brinda, un acabado más fino. Son los canastos ordinarios que vemos para cortar café, sino son canastitas con un acabado más terminado, un acabado más fino. Entonces, estas son, digamos, algunas muestras de lo que nosotros podemos observar y de lo que se puede hacer del bambú. Como vemos también aquí tenemos una silla mecedora de bambú. Vemos el aprovechamiento de las diferentes especies. En el caso acá, pues, se pudo haber trabajado con Gigantocloa verticillata, una de las que les mencioné, con también la otra especie, Bambusa dolichoclada, que son entrenudos cortos. Estas son tablillas de bambú, y esta es una silla, una mecedora, pues, de bambú, que perfectamente, pues, esta puede andar por un costo entre los 800 a 1000 córdobas. Entonces, como podemos ver, el valor agregado que nosotros le damos al bambú, pues, nos puede generar, como dice, recursos a las personas que se dedican. Esta la elaboró un productor, un artesano de Catarina. Aquí tenemos también otros productos con un tipo de acabado. Tenemos una cuna de bambú, aquí tenemos otra cuna de bambú y tenemos una mecedora parecida a la anterior, pero no es igual. Este es diferente, el tipo de acabado y la forma de la mecedora, y como pueden observar, pues ya tiene un acabado más diferente, un acabado más fino, y esto es lo que pretendemos nosotros con nuestros productores, que tengan un mejor aprovechamiento de este rubro, y así pues evitamos despalar también nuestros bosques. Acá tenemos dos tipos de silla. Tenemos esta silla, ya va con otro tipo de acabado, son sillones. Recuerdo que este se presentó en una feria y ese andaba entre los 4000 y 5000 córdobas, ese juego de sillones en ese momento. Aquí tenemos otra silla también, aquí ya va más combinada con madera, pero siempre tenemos la parte del bambú, que es lo que nosotros queríamos ver, el aprovechamiento. Lo que vemos acá a la derecha son unas lámparas de bambú en una base de madera, y ahí también tiene su figura, el bambú acá al lado, aquí con una figura, y eso pues le da otro realce, digamos, a este tipo de trabajo. Esto aquí ya tienen diferentes, otro tipo de lámpara. Aquí tenemos un barco que es de bambú también, y esta es una lámpara, digamos, con un acabado más terminado, más fino. Entonces lleva diferentes tipos de tejido también la lámpara, y todas esas varillitas que miran ahí son de bambú, que se sacan de esa manera más fina. Acá miramos un juego de comedor también de bambú, y aquí miramos otro tipo de lámpara. Tenemos un vaso también de bambú, tenemos otro tipo de lámpara, tenemos este que es para este tipo de canastitas, como miren el acabado un poco más fino, y otro tipo de artículos que se elaboraron a base de bambú. En la parte de construcción, como podemos observar, ahí se utilizó la especie Dendrocalamus asper. Los pilares son de bambú, Dendrocalamus asper. Son bambuses que están bastante sazones, mayores de 6 años. Entonces, ahí pueden observar que toda el esqueleteado, lo que le conocemos esto como tijera, todas son de bambú. Entonces, aquí no lleva madera, solo bambú, y este es el aprovechamiento que nosotros le tenemos que dar, digamos, al bambú, el valor agregado. En otros países como Guatemala, pues hay complejos habitacionales
solo de bambú. Aquí vemos las tijeras, aquí al lado izquierdo, ya que aquí vemos la construcción y aquí vemos los pilares de bambú. Aquí están haciendo lo que es la selección y el secado del bambú. Y aquí a la derecha pues vemos también ya la parte de la construcción, que es lo que nos interesaba observar. Y ustedes pueden ver pues que el bambú tiene múltiples usos, cómo lo podemos aprovechar, y no es necesario pues ir a botar un árbol, sino que ya tenemos la opción de aprovechar el bambú de esta manera. Aquí tenemos la parte de aprovechamiento en la parte de alimentación. Esto que observamos aquí son esquejes de bambú. El que tiene aquí la muchacha en la mano se llama Bambusa oldami. El de abajo y el de arriba tenemos Dendrocalamus asper. Entonces, este bambú pues se cosecha de esta manera, se tiene que sacar como cuando estamos cosechando quequisque o yuca. No se, a veces no, entre menos le dé la luz solar, entonces el bambú es un poco más dulce. Este bambú oldami es un bambú de lo más dulce que hay. En el caso de asper pues un poco más amargo, pero hay un proceso que se tiene que realizar para quitar esa parte amarga, y nosotros pues le vamos a dar el aprovechamiento. Acá podemos observar cómo se pela un brote de bambú. Este es el proceso, se hacen los trozos. En el caso de lo que está en los envases, un bambú que está en vinagreta. Entonces fue procesado de igual manera, se cortaron los trozos, lo dejamos en agua 24 horas, se cambió el agua cada 8 horas y posteriormente lo precocimos y lo almacenamos pues aquí en frasco de vidrio. Fue un bambú en vinagreta, y este puede ser utilizado para ensalada o puede comerse así normalmente, pues como que tengamos un chilote o tengamos chayote o tengamos coliflor encurtido en bambú. Este es un bambú encurtido en vinagreta. Acá vemos todo el proceso que se hizo del bambú como alternativa de alimentación. Este es Dendrocalamus asper y también tenemos Dendrocalamus latiflorus. Fueron las dos especies que se utilizaron acá. Aquí está agua, se cambia el agua cada 8 horas y posteriormente pasamos a la parte de la cocción. Se pone a hervir el agua por cuando esté en ebullición. Entonces dejamos caer los trozos de bambú por 25 minutos y posteriormente preparamos el vinagre y ya envasamos. Y este es el producto terminado, el bambú. Esta es parte, digamos, de lo que se hizo de una entrega de bambú. Esta es una planta de bambú que les quería mostrar también. Estas son las plantas de bambú que se ponen en vivero y que se entregaron durante este periodo, pues. Entonces ahí tenemos las plantas de bambú, y muchas gracias por su atención. Si tenemos preguntas, pues estoy a la disposición para escucharlo y darle respuesta a sus inquietudes. Ok, muchísimas gracias.